Listo, mis profes. Muy buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos a la sesión número 4. Bueno, el día de ayer no tuvimos sesión debido a nuestro claustro de la facultad, pero ya hoy retomamos en lo que habíamos arrancado. Entonces, listo. Para iniciar, les voy a pedir el favor a Jason que nos pueda compartir el listado de asistencia para hoy, para que los profes lo puedan ir diligenciando con tiempo. Entonces, íbamos trabajando con eso. Entonces, mis profes, el día de hoy vamos entonces con una... Gracias, Jason. Si ya tenemos, para los que quieran ir diligenciando el registro de asistencia desde ya, ya lo tenemos ahí en el chat. Listo, entonces el día de hoy vamos a continuar con la temática que venimos avanzando. Yo les pedí que fueran haciendo el ejercicio con las tareas y con los foros. Cuéntenme si alguno tiene alguna dudita de eso, que fuimos un poquito rápido ahí, teniendo en cuenta que era bastante temática. Pero sí quiero que vayan haciendo los ejercicios y me vayan comentando por acá si tuvieron algún inconveniente al momento de hacerlo. Sé que algunos todavía no tienen aulas propias en las que practicar, pero creo que en este momento ya todos deben tener usuario de la plataforma con las direcciones de programa. Las personitas que no lo tenían, hemos estado haciendo la gestión para que pudiesen tenerlo. Vamos a compartir toda la ventana. Voy a compartir toda la pantalla para que podamos ver de mejor manera. Listo. Por acá. Perfecto. Entonces, si no tenemos preguntitas con respecto a nuestra actividad anterior, que fue la de tareas y foros, voy a suponer que a todos les está yendo bien con esa parte, que pudieron realizar sus tareas y asignarlas sin problema. Pues vamos a continuar con lo que nos compete el día de hoy. Nuevamente hemos estado trabajando todo el tiempo en contenido y actividades complementarias. Como les decía a mis profes, la idea es que el resto del material no lo toquemos, sino que nuestro espacio va a ser este. Entonces, ya acá montamos diferentes recursos, creamos una actividad. Profe Kelly, buenas tardes, cuéntame. Buenas tardes, profesora Daisy. Yo no sé, está un poquito, pues yo asistí a las anteriores capacitaciones, pero veo que en el aula no han creado, o sea, el link para que los estudiantes se inscriban a los grupos. No sé si vas a... Exactamente, ¿a qué haces referencia, profe? ¿A tu aula en particular? Sí, entonces sí te puedo mostrar. Listo, claro, sí. Vamos a aquí y a ver, ¿qué me comentas exactamente? Estamos. Ya ahí debes tener... ¿Estás viendo mi aula? No, no, no. Porfa, compártenos pantalla. No, no me parece que estés compartiendo pantalla. Profe Esteban dice que por acá no tiene. Profe Esteban, ¿usted es de posgrado? Porfa, me lo deja saber. Y si algo me puede escribir a mi correo, ya los que han estado asistiendo, hoy les mandé directamente a mi correo la invitación. Ahora sí, mi profe, ahora sí te estamos viendo. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Cuando yo entro a mi aula, aquí en participantes, ¿cierto? Yo le puedo Sí, decir grupos, sí, señor. ¿cierto? Cuando yo le puedo decir crear grupo y ahí creo los grupos sin ningún problema. Sí, Pero señor. cuando yo le digo no asignado, le digo al estudiante que se inscriba en un grupo. Sí. La posibilidad para que el estudiante se inscriba no está activa. Listo, mi profe. La parte de grupos la vamos a estar trabajando puntualmente mañana y ahí revisamos todo lo que tiene que ver con grupos. ¿Te parece? Ah, ok.
Bueno, ¿Listo? pues es que no sé por qué. Bueno, es que yo ya inclusive hice unos grupos, pero pues como los asigné manualmente porque los estudiantes no se podían matricular porque no hay la opción dentro de las actividades, cuando uno le da agregar una actividad Sí, dentro de las actividades, aquí como estabas mostrando. sí, señora. Permíteme un segundito. Por ejemplo, uno de estos. Aquí en las actividades, aquí se supone que cuando yo doy aquí es donde yo le debo colocar al estudiante que se agregue, ¿cierto? Exactamente. Ahí te voy a adelantar algo para que lo vayas probando desde ya para mañana. Está en la Ajá. opción de colaboración. Ahí en colaboración te aparece una actividad que se llama elección de grupo. Es que no estaba apareciendo. Ya, ya Mm, apareció. Ah, bueno, mi profe Daisy, listo. muchas Pero gracias. mañana igual vamos a hacer el ejercicio. Genial que tengas grupos que asignar porque así puedes hacer la práctica enseguida mientras vamos haciendo el ejercicio en la sesión de mañana que vamos a estar trabajando grupos y calificaciones puntualmente. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Vale, con todo gusto, mi profe. Listo. Ahora sí, vamos a volver a compartir pantalla. Acá en donde estábamos, toda la pantalla. Listo. Les estoy compartiendo toda la pantalla porque les voy a mostrar otras cositas más acá que no siempre son en el aula. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a trabajar puntualmente con lo que tiene que ver con cuestionarios y bancos de preguntas. Sé que muchos utilizan la opción de cuestionario como sus evaluaciones para los quizzes, en fin, diferentes formas en las que podemos actividad, pues vamos a hacerlo de forma sencilla. Voy a empezar primero con el cuestionario, luego sí vamos a trabajar las preguntas, cómo ir creando las preguntas y cómo asignárselas al cuestionario también. Entonces, lo primero que voy a hacer, igual que siempre, es activar edición o modo de edición. Lo voy a dejar activa y busco dónde quiero agregarlo. Recuerden que ustedes pueden elegir dónde queremos agregar cada elemento. Pueden ir en el orden de creación, pero también puede ser que yo lo quiera, qué sé yo, antes de la actividad, de la tarea. Entonces, puedo hacerlo en ese espacio. Pero voy a continuar acá. Entonces, buscamos la opción de evaluación y aquí en evaluación de primerito está cuestionario. Igual si yo no sé en cuál de estas clasificaciones está la tarea o el recurso que quiero utilizar, en la opción de todo me va a mostrar todos los que tenemos disponible en este momento, algunos funcionando al 100%, otros todavía están en proceso de ajuste, pero los que ya tenemos disponibles o asociados. Entonces, vamos a ir a cuestionario y lo vamos a configurar como cualquier actividad. Le damos en añadir. Le recordamos, el cuestionario lo vamos a utilizar cuando quiero que mi estudiante haga una actividad online, que la haga en línea. ¿Listo? Porque de esa manera, pues él va a tener que hacerla mientras está conectado a la plataforma. Aquí muchos profes lo utilizan para el parcial o lo utilizamos para el parcial, ¿verdad? Donde por diferentes medios, diferentes tipos de preguntas, yo puedo ir trabajando esta parte. Entonces, este nuevo cuestionario empiezo por darle un nombre. Puede ser para lo que lo vaya a utilizar. Yo voy a decir en este caso que es el quiz del primer corte. Voy a hacer un quiz en el primer corte, entonces le pongo el nombre que quiero que tenga ese cuestionario y por acá vamos a tener la descripción. En esta descripción vamos a darle las indicaciones a nuestro estudiante. Recordemos que aquí
las indicaciones o que nosotros como profesores, cuando demos las indicaciones en este espacio, sea bastante claro, que le describamos al estudiante toda la información de tal manera que al momento de él ingresar al quiz, de ingresar a su cuestionario, entrar a las preguntas, no sea una sorpresa para él. Entonces, a mí siempre me gusta hacer por acá, ¿cierto? Traer ya mis instrucciones, tener la información. Entonces, voy a escribir aquí unas instrucciones cualquiera. Entonces, miren, por ejemplo, cada profesor tiene su estilo, pero a mí, por ejemplo, me gusta decirle qué temas son los que se van a evaluar puntualmente. Aquí están unos temas muy específicos porque es de mi asignatura de matemáticas. Entonces le digo, en este quiz se evalúan tus conocimientos sobre conjuntos numéricos, exponentes, demás. Está compuesto por 5 preguntas. Le digo enseguida a qué se va a dar, qué tipo de preguntas vamos a tener, ¿cierto? Y cuánto tiempo él va a tener para desarrollarlo también. Y tendrá un solo intento. Entonces le estoy diciendo, un solo intento y lo debes desarrollar en 50 minutos. Que puede ser, yo siempre le recomiendo que aquí le pongamos más tiempito del que nosotros nos gastaríamos, por lo menos el doble, teniendo en cuenta que los chicos van, o nuestros estudiantes, sean de pregrado o posgrado, van a ir un poquito más lento de lo que nosotros podríamos responder. Entonces, el quiz estará disponible, las fechas. A mí particularmente me gusta dejar esta información explícita. No importa que la plataforma también la tenga. Porque el estudiante cuando lee las instrucciones ya tiene claro, ya dice, listo, yo solamente cuento con 50 minutos, pero son 5 preguntas. Tengo un solo intento, entonces no voy a ir a revisar a ver si me va bien o no, sino que cuando ya ingreso estoy seguro, o si yo tengo que ausentarme antes de esos 50 minutos, tengo claro que tengo que programarme tal vez para otro momento para hacerlo. ¿Listo? Adicionalmente, como les decía, me gusta dejarle las fechas porque hay veces que a nosotros como profes se nos puede olvidar marcar la temporalización y que se muestre. Entonces, aquí ya él va a tener esa información de manera redundante. Vamos a la temporalización y aquí es importante y es que a diferencia de la tarea y del foro, aquí no hay un tiempo de, por así decirlo, de gabela para el estudiante. Aquí no va un tiempo adicional después del cierre. El momento, día y hora que especificamos para el cierre, en ese momento se cierra y ya no permite que nadie más genere intentos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir acá, voy a habilitarlo, voy a decir que esté habilitado desde este momento, porque eso les había indicado, bueno, aquí estaba otra hora, voy a decir que las 18 horas hasta el 21 a las 23, entonces me aseguro que efectivamente se cumpla con eso. 18 hasta el 21, vengo y escojo fechas acá. Muy importante, mis profes, porque a veces nos pasa, y es que hay veces que por error movemos el año y nos queda y resulta que está bien configurado, pero nos queda un año diferente. Entonces, ahí siempre revisamos, igual cuando guardamos los cambios, volvemos a revisar. ¿Listo? Como yo les dije que van a tener un límite de tiempo, entonces en esta parte del límite de tiempo debo habilitarlo. Si yo no le voy a poner un tiempo específico, sino que el estudiante se puede demorar el tiempo que él quiera, que no se lo recomiendo, entonces no lo habilito. Entonces, acabo de decir que 50 minutos y voy a decir que una vez terminado ese tiempo, el envío se puede realizar automáticamente, se puede hacerse antes que el tiempo termine, o de lo contrario no se contabiliza, o hay un periodo de gracia. Por ejemplo, yo puedo darle un periodo de gracia al estudiante. Le digo, pero para que envíe. Una vez finalizado, ya no le va a dejar responder
y le da 5 minutos para que envíe. Aquí le digo cuánto tiempo va a ser. A mí particularmente me gusta que se realice el envío automáticamente. De esa manera, una vez finalizado el tiempo, no se va a quedar en espera ahí y tampoco requiere que el estudiante haga el envío, porque tal vez al estudiante se fue la luz, se fue el internet en ese momento, entonces no se queda esperando un envío, sino que se hace automáticamente finaliza el tiempo. Nos vamos luego que establecimos la temporalización a la calificación. Aquí también vamos a escoger enseguida la categoría para la que va mi calificación. Primer corte. Si voy a establecer una calificación para aprobar, aquí todavía no la voy a poner y ahorita les voy a decir por qué. Porque en este momento no me la va a recibir de la manera que yo quiero. La voy a dejar vacía. Luego venimos y lo arreglamos. Y el número de intentos. ¿Listo? Recuerden que podemos tener intentos sin límite, el estudiante puede hacer cuantos intentos quiera, o podemos fijar un número de intentos en particular. En este caso, teniendo en cuenta que había indicado que era un solo intento, pues dejo marcado uno. Normalmente yo en mis asignaturas lo que hago es dejarles 2 intentos por si el estudiante tuvo algún inconveniente técnico, no me esté escribiendo, por ejemplo, el fin de semana, profe, mira, es que resulta que se fue la luz y por accidente no alcancé a enviar, no alcancé a responder y se fue así. Entonces, y no tener que estar haciendo todo el proceso, podemos dejarle 2 habilitados y decirle, solo bajo ciertos casos se va a tomar ese segundo intento. O si usted es un poco más riguroso con esto, entonces dice un solo intento y en caso de tener problema, pues me tiene que contactar. Porque nadie está exento en esa parte de virtualidad. Nunca estamos exentos de que el estudiante pueda tener, o nosotros mismos podamos tener una ida, un apagón, una ida de luz, tengamos un problema de servicio de internet, en fin, diferentes aspectos. Profe Luis, ¿cómo estás? Cuéntame. Buenas tardes. Gracias por el favor de ayer de antemano. Y lo otro es que a ti te aparecen intentos permitidos y no te aparece bajo método de calificación, y a mí sí. Método de calificación. No te aparece ahí, mira, debajo de intentos permitidos dice que ¿qué? Método de calificación. Y si uno Sí, despliega, dice más alta, promedio, primer intento, último intento. Ah, debe ser porque tú no has desplegado dos intentos, ¿será? ¿Será que al ponerle dos intentos? exactamente. Si yo le doy más de un intento, entonces aquí sí me va Ah, a decir qué sí. calificación utilizar. Ah, listo, Gracias por gracias. esa observación, mi profe, porque eso aprovecho enseguida. Y es que si yo doy más de un intento, ya puedo escoger qué método utilizar. Si quiero que sea un promedio, yo siempre utilizo calificación más alta. Porque muchas veces el estudiante le da el temor y dice, y si hago un segundo intento y me va peor que el anterior, entonces, ¿con qué calificación me quedo? Pero eso está a criterio del docente. Mi profe Kelly, ¿cómo estás? Cuéntame. Precisamente eso de los cuestionarios, hay no sé si vas a revisar lo de las categorías, Uh -huh. porque es que cuando uno crea los exámenes, yo pensé que esta vez iban a dejar, digamos, primer corte, segundo corte, para que uno pudiera anexar el examen, porque de los otros cursos en en la anterior plataforma, uno colocaba sus preguntas en su cuestionario y el siguiente semestre iba a colocar más preguntas, pero entonces decían preguntas asociadas al cuestionario de tal fecha. Entonces, después de unos semestres, le quitan a uno el curso y empieza uno a encontrarse parcial 1, parcial 2 del 2021, 22, 23, 24, así todos los años, y cada parcial tiene día 2 preguntas o día 5 o día 10, pues depende del profesor que haya trabajado la materia. Entonces, no sé cómo hacer para que, por ejemplo, eso sí quede como establecida
en una categoría así como quitamos y volvemos las preguntas, que eso no se vuelva como una bola de nieve, porque resulta que el curso, si tenemos varios profesores el mismo curso, terminamos como con 100 parciales y volviendo a crear un parcialito para el curso de uno si es nuevo. Listo, mi profe Kelly. Aquí te tengo una excelente noticia. Y es que antes nos pasaba eso porque se reutilizaban las aulas. Ahora, en este momento, con esa nueva plataforma, el aula que recibimos en el semestre es un aula completamente nueva. Ese tiene sus pros y sus contras. Su pro es que no vas a encontrar lo que te dejó el profesor del semestre anterior que utilizó esa aula. Pues el contra es que como encontramos un aula limpia, tenemos que volver a subir las preguntas, pero eso no es mucho inconveniente, porque si igual de una copia de seguridad del semestre anterior, pues va a ser bastante sencillo. O sea, por ejemplo, ya no va a quedar, por ejemplo, no puedo hacer las categorías, por ejemplo, parcial del primer corte. Sí vamos a hacer las categorías, voy a mostrarles cómo crear las categorías acá. Lo que no te vas a encontrar es con lo que hizo el profesor del semestre Listo. anterior. Muchas gracias. Listo. Mi profe Milton, ¿cómo estás? Cuéntame. Qué pena que no te Compañero, digo la mano. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Yo creo que la pregunta que voy a hacer está un poco adelantada, pero es con respecto al cuestionario. Yo, digamos, tengo dos cálculos diferenciales. ¿Hay posibilidad de exportar este cuestionario o tengo que hacerlo nuevamente en el otro curso? Se puede exportar, lo vamos a hacer en el proceso. ¿Listo? Más adelante, Pero no, estamos con el cuestionario. el cuestionario como tal, ¿sí? ¿Cómo, perdón? Todo el cuestionario como tal se puede crear, ¿no? ¿Se puede exportar? El cuestionario lo podemos importar de un aula a otro, sí lo podemos hacer. No está, digamos que directamente contemplado acá, pero si estás acá en campus, te puedes acercar un momentico a nuestra oficina y te muestro cómo hacerlo, que es básicamente hacer una importación de aula, pero no todas, sino cositas específicas. Pero sí se Ok. puede hacer. Mañana, pues si mañana, yo mañana estoy en campus, entonces si paso y te incomodo, Genial, mi podría. profe. Sí, tercer piso del de FAEDIS, en la oficina del CITEP, ahí me encuentras y te muestro cómo hacerlo puntualmente, porque esa parte usted no está contemplada acá, pero sí se puede hacer. Listo, vale, muchas gracias. Listo, mis profes. Entonces, vamos a finalizar la configuración del cuestionario y ya vamos a hacer todo el proceso de las preguntas. Aquí, 2 intentos, voy a dejarlo en 2, teniendo en cuenta lo que el profe Luis nos comentaba, para enseguida escoger qué método de calificación quiero. Como les digo, esto va a criterio del docente. Esquema, cómo vamos a tener esquema, cómo quiero, si quiero que en cada vista se vea una sola pregunta, si quiero que aparezcan solamente 2 preguntas, si quiero que aparezcan todas juntas. A mí me gusta que en cada vista esté una pregunta, porque eso hace que el estudiante se concentre puntualmente en lo que está viendo en el momento. Y si quiero que tenga navegación libre o no. Esta navegación libre, ¿qué quiere decir? Que si el estudiante va por la pregunta número 3 y se quiere devolver a la primera, él le puede dar en anterior. Pero si yo no quiero que tenga navegación libre, sino secuencial, si él va en la pregunta 3, ya no se puede devolver a la primera. Si ya la respondió y con eso se quedó. ¿Listo? Entonces, esa parte también es importante, que si yo le pongo, le establezco navegación secuencial, le diga a mis estudiantes, les especifique que no se van a poder devolver, que tienen que ir respondiendo cada pregunta en su momento. ¿Cómo quiero comportamiento de las preguntas? Si quiere que las opciones de respuesta se ordenen de manera aleatoria, que para los que utilizamos opción múltiple es una forma sencilla de hacerla, como quiero que sea el comportamiento de la retroalimentación. Y una parte muy importante, las opciones de revisión. Y es cuando quiero que el estudiante pueda revisar cada cosa. Las opciones de revisión están establecidas para durante el intento, inmediatamente después de que el estudiante finaliza el intento, ¿cierto? En el momento exacto que él finaliza, le da a enviar, le arroja la puntuación, entonces, que pueda revisar en ese momento.
más tarde, o sea, el día siguiente, pero que todavía está abierto el cuestionario, y para después del cuestionario. Por defecto ya él viene con estas opciones marcadas, pero si yo quiero que él pueda revisar algo más, simplemente vengo y lo marco. Por ejemplo, yo quiero que él más tarde o inmediatamente finalice el intento, pueda ver el intento completo, o sea, todas sus preguntas, y si en cada una de ellas respondió de manera correcta o no. No, yo quiero que vea el intento, pero no si fue correcta. Cojo y lo desmarco. ¿Listo? No, yo quiero que ahí mismo vea que si fue correcta. Pero si lo revisa más tarde, entonces no. Entonces, en cada caso, vamos a tener marcada o desmarcada. Vienen por defecto marcadas algunas, eh, pero si se da cuenta ya después de cerrado el cuestionario, ahí sí aparece que él pueda ver todo. Igualmente, no, yo no quiero que vea algo en particular. No quiero que vea la respuesta correcta, por ejemplo. Entonces vengo y la desmarco. Tenemos que tener claridad en esto porque muchas veces, por ejemplo, vengo y desmarco acá los puntos y resulta que el estudiante me dice, profe, es que no me está apareciendo la calificación. Entonces tenemos que tener marcada la parte de puntuación inmediatamente porque si no, no le va a estar mostrando al estudiante cuánto fue que obtuvo en su calificación. Usted la puede modificar, las puede cambiar. Por ejemplo, yo voy a decir que enseguida vea si fue correcta, que vea el intento y si fue correcta. Pero todavía no le va a decir cuál es la respuesta correcta en caso de haberse equivocado, sino que eso lo va a hacer es al final. ¿Listo? En apariencia, si queremos mostrar la imagen de usuario, no, esto no va a hacer mucha diferencia, excepto los decimales de la calificación. Yo puntualmente utilizo un decimal para todo, para que al momento de llevar mi calificación a un IBEX sea más fácil, pero solamente por eso. Recordemos que en todas las actividades, que el ejemplo que les estoy haciendo, estoy llevando las calificaciones hasta 50. Restricciones de intento, retroalimentación global si vamos a tener, ajustes comunes del módulo, recordemos, permite saber, me permite trabajar si va a ser visible o no va a ser visible dentro del aula, restricciones de acceso, si lo que estoy es configurando un cuestionario para un único estudiante, por ejemplo, qué sé yo, somos de pregrado y nos tocó hacer el supletorio, entonces, por restricciones de acceso, yo restringo que solamente ese estudiante o con una clave o con algo en particular pueda hacer su intento o su cuestionario. Y la parte de competencia, recordemos que esta también es una actividad. Por lo tanto, aquí también estamos haciendo verificación de conocimientos y también debe estar asociado a unas competencias. ¿Cuáles competencias? Las que hemos mirado la vez pasada, que en la vista principal del curso las vemos al final. Ahí siempre tenemos que, vamos a abrir otra pestañita por acá para venirnos a ver. Voy a quitarle el modo edición a esta puntualmente para recordarles dónde encontramos las competencias. Listo, acá vamos a encontrar las competencias. Entonces, por ejemplo, yo dije que voy a evaluar números reales y expresiones. Entonces, esta competencia va a estar asociada sí o sí. No, tal vez no le voy a poner casos reales. Entonces, puedo no incluir esta. Pero si mi examen está casos que son situaciones en lo cual tiene que responder, veo cuál aplica para cada caso. Igual para los que todavía se confunden un poquito con esto, les voy adelantando que en los próximos días, bueno, yo creo que para el próximo mes vamos a tener ya talleres puntuales con cada uno de los programas para justamente el trabajo con competencias. Entonces, identifico las competencias que van a estar asociadas y vengo acá y hago el respectivo proceso. Voy a volverme
editar, y digo, listo. Entonces, va a estar la competencia 1 con el resultado 1 completico. Y adicionalmente vamos a meterle otra por acá, tal vez. Bueno, aquí como ya dije que RTA1 va completo, entonces no necesito irme con los específicos que están acá, que es el 1.4, que es el 1.5, porque ya el 1 los abarca todos. ¿Listo? Pero solamente para cuestiones prácticas voy a asociar esta otra. Cuéntame, profe Kelly. Sobre todo eso de las competencias, a la profesora Carolina o a la doctora Carolina yo le había entendido que eso era progresivo. Entonces que si uno le daba el título completo, pues ya quedaba como si, no sé si le entendí mal, perdona, No, quedaba, o sea, si yo le decía la primera que tú pusiste ahí, es como si ya hubiera cumplido con el requisito del curso. Entonces, a mí se me ha dificultado colocar, entonces yo siempre coloco 1.3, 1.4 como las que estoy cumpliendo porque no se va a ver el progreso real. Si estoy en el primer corte, ¿cómo le voy a poner la primera de una vez? Listo, mi profe. Perfecto, sí. Efectivamente, lo que tú indicas está claro. Así como lo dijo la profe Carolina, así es. ¿Qué pasa? Que dependiendo cada asignatura, puede que nuestra asignatura tenga una competencia global solita, ¿cierto? Pero puede que sea, por ejemplo, como en este caso, que como hay una diversidad de temas tan amplio, entonces tenemos varias competencias principales. Y ya de ahí se derivan ciertos resultados de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tomo el CT1, ya este incluye el 1.3 y no tendría por qué agregar. Pero, por ejemplo, si te das cuenta acá, yo no tengo solamente una sola competencia, tengo una segunda competencia, creo que estaban 3 asociadas acá. No, solamente asocié 2. Listo. Pero ese es, digamos, que un caso de ejemplo. Pero si yo siento, por ejemplo, que acá en este tema, en esta competencia 1, que nuevamente miramos siempre muy bien la descripción y por eso es que vamos a hacer el tallercito de competencias, lo que yo estoy evaluando en el quiz o en el taller o en el parcial o en lo que sea que estoy mirando no abarca la totalidad, entonces no relaciono la totalidad, sino los numerales específicos a los que sí se le apunte. Por ejemplo, si yo estuviese hablando acá que la 1.1 es de números reales solamente, y yo solo voy a evaluar números reales acá, entonces digo, la 1.1, porque la competencia de manera general me dice números reales, expresiones algebraicas y exponentes y radicales. Entonces, la competencia general va mucho más allá y me voy solo a los resultados de aprendizaje específicos. En este caso puedo hacerlo, por así decirlo, porque los temas que yo estoy abarcando dentro de mi quiz sí competen, por así decir, toda la competencia de manera genérica, pero es caso específico de cada uno de los programas y la manera en la que se formularon las competencias para los mismos. No sé si Okay, me hice muchas entender. gracias. Listo. Digamos, si uno no pone eso, profe Daisy, si uno no coloca esas competencias. Listo. ¿Qué va a pasar si uno no coloca las competencias? El éxito, como les decía la vez pasada, el éxito de Neo está, aparte de que tenemos una gráfica un poco más bonita que la que teníamos antes en la antigua plataforma, el éxito está en la métrica que se genera tras bambalinas, que me permite saber cómo van avanzando mis estudiantes y cómo se va evidenciando las actividades que tenemos. Si yo no relaciono ninguna competencia, lo que va a pasar es que el quiz se va a hacer de igual manera, pero esto no va a contar para la métrica. Entonces, en esta primera etapa, digamos que no es tan fundamental, porque apenas estamos en el pilotaje, por así decir, pero la idea es que a partir del próximo semestre ya tengamos esto relacionado. Entonces, vayamos haciendo la práctica desde ese momento. Pero lo que va a pasar es eso.
que si no relacionamos la competencia, no hay forma de realmente saber si el estudiante está avanzando en esas competencias o no. Sobre todo porque la competencia nunca se evalúa con una sola actividad, sino que va a ser una suma de actividades. Muchas gracias. Listo. Profe Azucena, creo que es. Sí, señora, buenas tardes Buenas para tardes. todos. Gracias. Sucede que yo para el primer corte tengo dividido las notas en dos partes. Entonces, una es actividades y otra es parcial. ¿Qué sucede con el parcial? Con el parcial yo lo he dividido en dos partes a su vez. Una que es teórico, entonces es un cuestionario, y la otra que es un entregable que me tienen que, pues, entregar los estudiantes, valga la redundancia. Mi pregunta es cómo yo hago para que cuando estoy programando, diseñando el cuestionario, yo diga que eso vale el 50% del parcial del primer corte. ¿Cómo doy esa indicación? Listo, mi profe. Esa parte aquí, cuando tú estás configurando el cuestionario, no la vamos a hacer. ¿Eso dónde entra? Cuando hacemos la configuración de calificaciones. Entonces, mañana vamos a estar trabajando con grupos y calificaciones. Entonces, vamos a estar haciendo ahí la configuración de calificaciones y miramos cómo es. Pero básicamente te lo voy adelantando. Y lo que hacemos es que si mi parcial vale, qué sé yo, el 60% de la nota del corte, por aquí dar un ejemplo, entonces yo digo, el cuestionario vale el 30 y el otro entregable vale el otro 30. Y se hace la aclaración al estudiante que pues los dos completan el parcial. Sí. Listo, entonces, pero no te preocupes, mañana vamos a estar trabajando justamente cómo configurar las calificaciones para que no nos salga ningún errorcito, porque ya nos han llegado varias cositas como que no se registra bien, como que en el Excel me sale de una manera y acá me sale de otra. Entonces, la idea es que podamos hacer bien nuestra configuración y asegurarnos y verificar todo para que no tengamos inconvenientes luego. Muchísimas gracias. Vale, con todo gusto. Entonces, acá, después de asociar las competencias, escojo qué es lo que va a pasar. Al finalizar la actividad, pues completamos las competencias respectivas. Digamos que aquí voy a hacer el detalle de hacerlo como nos comentaba la profe que ya lo hace, que es separado en cada pedacito. El 1.1 la abarca, digamos que el 1.2 no, y el 1.3 y el 1.4 sí. Pues, así cuando nos abarca pedacitos, resultados pequeñitos. Le doy que complete la competencia. Obviamente él completa para esta parte. Pero como a estos resultados de aprendizaje también le estamos apuntando posiblemente con otras actividades, entonces lo que hacen es sumar de poquito acá. Guardar cambios y mostrar. Listo. Aquí podemos verificar que todo se está viendo como nosotros queremos. Miren que aquí se abre cuando cierra, ¿cierto? La información completa que le dejé a mi estudiante, los intentos permitidos, el tiempo límite que establecí, y me dice, aún no se han agregado preguntas. En este momento, la actividad está, pero no es funcional para mis estudiantes. ¿Por qué? Porque si no tengo preguntas, no voy a poder evaluar. Yo puedo darle aquí en agregar preguntas, ¿cierto? O puedo irme directamente en la parte de arriba, aquí donde están las diferentes opciones, a la opción preguntas. Y me va a llevar exactamente al mismo sitio. Le puedo asociar preguntas de diferentes tipos a mis estudiantes. Puedo agregar preguntas que yo vengo y creo aquí directamente, ¿cierto? Como es agregar una nueva pregunta, ella se me crea directamente aquí y me abre todo el espacio para yo poder agregarla. Puedo darle agregar preguntas del banco de preguntas, que ahí me agrega una en particular, que yo voy y la escojo porque ya la tengo creada ya en el banco. O puedo agregar una pregunta aleatoria. Lo que hace esto de agregar una pregunta aleatoria es que, por ejemplo, en una categoría, que yo le puedo colocar cualquier nombre, ahorita vamos a ver cómo crearlas,
yo cojo y digo, entre estas 20 preguntas que tengo, quiero que me agregues 2. Y él la agrega. Pero cada estudiante que ingresa a él de manera aleatoria entre esas 20 preguntas va a escoger 2 para mostrárselas, de esa en particular. O una, o las que usted indique. Puede decir, no, yo tengo 5 preguntas acá y quiero que salga una aleatoria. Entonces, él le muestra una de ese paquetico de 5. Quiere decir que si Pedro hace el cuestionario, puede que le aparezca la pregunta 1, pero si lo hace Ana, puede que le aparezca la pregunta 3. Y así va a pasar. ¿Cuál escogemos? El que mejor se ajuste a nuestras necesidades. Yo no he creado preguntas, puedo venir y decirle agregar nueva pregunta y crearla aquí directamente. Yo ya creé preguntas en el banco y quiero utilizarla, le doy agregar pregunta del banco. Yo creé varias preguntas en el banco y quiero que me salga de manera aleatoria, agregar una pregunta aleatoria. ¿Listo? No voy a hacerlo en el momento porque les voy a mostrar cómo trabajar desde el banco de preguntas. Primero vamos a ir allá y vamos a hacer lo respectivo creando nuestro banco de preguntas para que después decidamos si la quiero agregar al azar, si la quiero agregar una solita específica o si quiero venir y generar o crear la pregunta desde acá. Pues para ello me voy a ir a ese banco de preguntas. A este banco de preguntas yo lo puedo venir y acceder desde aquí mismo y él por defecto me manda a uno, dice quiz primer corte. ¿Por qué se llama así? Porque yo le di ese nombre a la actividad. ¿Listo? Pero si yo digo, ay, y yo tengo que venir siempre, siempre por acá para poder hacerlo. No. Si yo estoy en la parte principal del curso, también puedo acceder. ¿Listo? Si yo vengo acá, por ejemplo, y puedo empezar a crear mis preguntas una a una. O puedo venirme acá, vamos a irnos a donde dice categorías. Miren, nuevamente, aquí en la parte de arriba del banco de preguntas, voy a irme y dice categoría, y él ya me va a mostrar las categorías que hay en el curso. En este caso me muestra que hay una ya creada que se llama por defecto en quiz de primer corte. Usted quiere cambiarle ese nombre a la categoría, puede hacerlo. ¿Quiere crear categorías dentro de esta? Puede hacerlo. ¿Listo? Ya después vamos a ver cómo verla de manera general y jugar con estas categorías a nuestro gusto. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener esta categoría. Por defecto, quiz primer corte. Y quiero agregar dentro de ella, voy a agregar otra categoría. Simplemente vengo y digo, añadir categoría. Y él me pregunta cuál va a ser la categoría padre, o sea, dentro de cuál va a estar. Me va a decir, por defecto, la parte superior va a ser esta, ¿cierto? O si quiero, tengo otra. Y voy a decirle que esta categoría se va a llamar expresiones algebraicas. Expresiones, ¿listo? Para poderlo relacionar fácilmente. Puedo agregar una información de la categoría, aunque eso no va a hacer ninguna diferencia porque no lo vamos a poder ver, sino si en algún momento quiero venir a editar y mirar esa información. Esa es más una información para nosotros. ¿Listo? Entonces, estamos dentro de la categoría. Ya dentro de ella, puedo venir y crear preguntas nuevas, ¿cierto? O puedo crear, y esas creándolas de manera manual. Miren que aquí, categoría expresiones, todavía no tengo ninguna pregunta y puedo venir acá y crear una nueva pregunta. Regálenme un segundito que me está apareciendo un mensaje acá en la otra pantalla. Mensaje de error. ¿Qué pasó aquí?
Listo. Profe Kelly, cuéntame. Ahí donde estás, no sé si va a haber un taller para crear esos tipos de preguntas, porque por ejemplo las que siempre salen es de emparejamiento verdadero, opción múltiple, que es como, pero por ejemplo las de arrastrar y soltar tienen su truquito, las de respuesta numérica también para que les salga, para que los estudiantes puede ser el mismo problema y sea aleatorio, los datos del problema, y creo que hay otra ¿de qué? De calculada, Sí, la abajo, calculada. Falso y que verdadero también. Listo. Sí, estas que son un poquito más complejas, mi profe Kelly, sí podemos hacer un tallercito, si ustedes así lo consideran, si lo usan suficiente, podemos hacer un tallercito puntualmente para estas. Listo. Hoy sí, vamos a porque estar sencillas, porque pues como tú en dices, ingeniería uno les pone ejercicios y eso a punta de teoría, eso ya ChatGPT la responde, por eso los exámenes, los cuestionarios están volviendo de 30 minutos a 20 minutos. hasta más rápido a veces, porque sí, efectivamente. Hoy vamos a ver como que las más sencillitas, ¿cierto? Pero la idea es que entonces, si ustedes les parece, si los veo que varios lo están requiriendo, hacemos un tallercito puntualmente de creación de tipos de preguntas y ahí nos vamos con las que sean más complejas. Ustedes, si es caso, me pueden dejar aquí en el chat las que consideran que podríamos incluir en esos casos que ustedes utilizan y las incluimos ahí. Sobre todo Profe, que tú eres la profe de matemáticas, entonces conoces, digamos, como porque a veces uno le preguntaba a los otros instructores, pues ellos no conocían como el proceso, porque es que toca cambiar los comodines, luego decirle la fórmula y así eso es un poquito más largo. Yo lo hacía, pero se me volvió que no me reconocía los comodines y bueno, quedaba ahí como se me volvía eterno el parcial. sí, 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 exactamente. Entonces, listo, vamos a hacer eso. No se preocupen, que aquí la idea es que ustedes tengan toda la información completa. En este, como les dije, por cuestión de tiempo, vamos a trabajar como con las sencillas. Pero podemos, incluso de manera rápida, así que algunos lo necesitan con más premura que otros, podríamos programar para tal vez la próxima semana hacer un tallercito puntual de los tipos de pregunta. Les digo, déjenme en el chat los tipos de preguntas que consideran. Jason, por favor, me apoyes tomando nota de los tipos de preguntas que los profes vayan relacionando. Profe César. Gracias, buenas tardes. Perdón, siendo reiterativo con lo que decía la profesora Kelly, que es muy acertado. Para el tema de ingeniería, necesitamos que el mismo cuestionario cambie los valores de la pregunta para que dé resultados diferentes a los estudiantes. Ese tipo de preguntas para nosotros, y para matemáticas, sé que en matemáticas lo usaron mucho hace algún tiempo, no sé ahora qué tanto lo utilizan, pero en ingeniería civil sí es necesario, porque así se hacía, mirar la forma de cómo se hace con este modelo. Muchas gracias. Listo, sí. No, en matemática trabajamos diferentes opciones. Está pues desde la pregunta calculada que se trabaja acá, la pregunta calculada con opción múltiple, que él también le genera las opciones. Esta simplemente es para rellenar. O también durante algún tiempo estuvimos trabajando con un software externo llamado Wiris, que ya generaba una aleatoriedad un poco más amplia. Pero sí, podemos mirar dentro de esas opciones. Nuevamente el llamado acá en el chat. Me van dejando las opciones de preguntas que ustedes consideran que sería pertinente incluir y ahí miramos las que más se vayan repitiendo. Sobre esas haremos énfasis ya en un taller adicional. Hoy solamente es como que las básicas y cómo agregarlas, ¿vale? Mi profe Susana, ¿no te tienes alguna preguntita o se te quedó la mano levantada? Ay, perdón, ya la bajo. Mil gracias. Listo. Profe Patricia, cuéntame. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un paréntesis del tema que tú estás en este momento dándonos, pero es que yo estoy calificando los trabajos mientras te estoy escuchando y revisando, y a mí me pasó algo muy particular, y es que tengo una actividad configurada para trabajo grupal. Sí. Estos estudiantes realizaron la actividad en equipos diferentes. Ok.
Pero en Neo, todos los estudiantes del curso aparecen asociados como grupo predeterminado. Al calificar la entrega de un equipo, la misma calificación se replica a todos los estudiantes del curso y les aparece como si todos hubiesen enviado un solo trabajo. Eso lo puedo configurar una vez que ya se ha cerrado o puedo enmendar esto ahorita. Porque es que todos los estudiantes, o sea, Neo solo me tomó un trabajo y Neo los calificó a todos con el mismo trabajo. Ok, mi profe. Pregunta, ¿los estudiantes pudieron hacer entregas por separado? ¿Pudieron hacer más de una entrega o solamente permitió la entrega de uno? Uno y los demás me los enviaron al correo. Entonces me ha tocado bajarlos del correo. Llevo toda la mañana en esto, bajarlos del correo. Los estudiantes nunca ponen si son del grupo A, B o C, clasificarlos. Listo. Y resulta que voy a calificarlos de esa manera y no, ya. Y empiezo yo a comprobar por un lado, por el otro, y efectivamente califico el trabajo que aparece en Neo y lo cogió como si fuera el único y calificó a todos. Listo. Si tú quieres, por el momento, ir subsanarlo de manera rápida, que eso no sería sobre el ajuste de la configuración misma, sino sobre la actividad, al final, cuando terminas en la parte de calificación de la tarea, que nos aparece un panel del lado izquierdo, ¿cierto? Cuando vas a calificar una tarea, entonces ahí está una opción que puedes marcar para que no le aparezca la misma calificación a todos y tú se la puedas asignar manualmente. Espera un momentico porque tomo nota, porque ya, la verdad estoy muy estresada y ya se me... Mi profe, una preguntita, ¿tú estás en campus de casualidad? No, Okay. estoy en teletrabajo. Ah, estás en teletrabajo. Sí, porque estabas en campus, te decía que te acercaras un momentico acá y con gusto lo hacíamos enseguida a la par. No. Entonces voy a dónde, por favor. Profe Patricia, lo que pasa es que hasta ahora último activaron la elección de por grupos. Entonces quedaba predeterminado y le tocaba hacerlo uno a mano. Listo. Sí, no, lo que pasa es que en el caso de ella ya le entregaron, entonces ya no se pueden asignar para esa actividad puntual a grupos diferentes. Entonces, puedes hacerlo. Acá cuando tenemos la opción de grupos, cuando vamos a calificar una tarea, en el panel que nos aparece del lado derecho de la pantalla, que es donde nosotros ponemos la calificación, los comentarios y demás, al final está una opción que tú puedes, donde puedes seleccionar si quieres asignarles a todos la misma calificación o no. La otra opción, mi profe, que es un poco a la antigüita, es, voy a hacer un paréntesis acá, que me disculpo con los demás, o más bien mi profe, te quedas un momentico conmigo al final del taller y te explico cómo hacerlo puntualmente, ¿listo? Ok, gracias. Listo, sí, como para no interrumpir lo que vamos haciendo acá, te quedas conmigo un momentico y miramos cómo las diferentes formas de hacerlo. Listo, entonces continuamos con la parte de preguntas. Entonces yo vengo acá y escojo qué tipo de preguntas quiero utilizar. Si quiero que sea de opción múltiple, si quiero falso o verdadero, si quiero ya preguntas de emparejamiento, como nos decía la profe Kelly hace un rato, estas preguntas de las calculadas ya requieren un poquito más de detalle, ¿cierto? Las de poner en orden, las cláusulas o anidadas, estas requieren un poquito más de detalles. Hoy solamente vamos a estar con las básicas, como es opción múltiple, numérica, de texto y demás. Entonces, por ejemplo, una opción múltiple, yo vengo, vamos a disminuirle el zoom acá para que me alcance a mostrar la parte final. Escojo el tipo de pregunta que sea. Tengamos en cuenta en algo, y es que dependiendo del tipo de pregunta que yo escojo, mi vista al momento de añadir la pregunta va a cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí a añadir, y en expresiones yo voy a poner una pregunta o voy a formular una pregunta cualquiera. Yo les había dicho que para que fuéramos haciendo el ejercicio un poquito a la par, ustedes podían ya tener sus preguntas formuladas, traer sus preguntas formuladas y que fuéramos haciéndolo en el momento.
Entonces, vamos aquí. Espera un momentico, vamos a mover acá. Voy a buscarme una preguntita que ya tenga hecha. Por este lado estamos con expresiones algebraicas. Y voy a buscarme una. Para solamente copiar y pegar. Aquí incluso ya la van a ver con código. Voy a decir que esta es la pregunta. Usted el nombre de la pregunta le puede dar el nombre que usted quiera de manera que la pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, yo voy a decirle expresión raya 1. A mí me gusta identificarlas con código, pero nuevamente la idea es que usted pueda entenderlas. Como es una pregunta matemática, aquí vamos a ver un código como extraño, que no es más que con el editor de ecuaciones que utilizamos normalmente acá, sino que en este caso yo tenía el código escrito. Usted no utiliza nada matemático. Usted copia y pega su pregunta acá, solo la pregunta. Para los que sí utilizamos editor de ecuaciones, les recuerdo, para manejar o para poder insertar con el editor de ecuaciones, nos vamos a ir a insertar y vamos a escoger acá editor de ecuaciones, que él nos abre el espacio acá para poder hacerlo. O si sabemos trabajar con látex, copiamos, escribimos directo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que esto es una función sencilla, p de x igual a, esto era 4x elevado a la 3 más 4x elevado a la 2 menos x menos 1. Listo. Miren que aquí me va a quedar el código como lo había pegado inicialmente. Luego tenemos un espacio de retroalimentación general. ¿Qué puntuación le voy a poner por defecto? Aquí lo puedo cambiar o lo puedo cambiar luego, no hay problema. Yo recomiendo cambiarlo luego. Las opciones de respuesta. En esas opciones de respuesta también puedo venir y escribirlas, el texto, insertar una fórmula si así lo necesito. Recordemos que podemos cambiarle formatos, que podemos agregar imágenes, en fin, diferentes aspectos. Yo en este caso, como estoy utilizando una pregunta anterior de la antigua plataforma, pues voy a escribir las opciones directamente con el código. Establezco qué puntuación va a tener. Y eso es qué tan acertada es la pregunta. Si es única respuesta, entonces digo, esta va a ser el 100%. Pero si no, entonces yo puedo decir, este es el 100%. Pero si doy otra respuesta que es parcialmente correcta, que lo utilizamos mucho en matemática, por ejemplo, que ese es el camino correcto, pero le faltó simplificar un poco más o le faltó algún paso, entonces puedo decir, no, este otro va a tener 80%. Quiere decir que si el estudiante selecciona la opción 1, va a tener un acierto total, pero si selecciona la opción 2, ya ahí no va a sacar todo el puntaje, sino el 80% del puntaje o el 60% del puntaje. O si no quiero que valga nada, simplemente digo ninguno. Quiere decir que esa opción no es correcta. Vamos a otra más. Yo estoy agregándoles el código látex. Usted va a agregar sus opciones de respuesta. Y solamente va a tener 3 opciones de respuesta. Por defecto, la plataforma nos arroja 5 espacios. No quiere decir que usted los debe llenar todos. Puede agregar más espacios acá. ¿Listo? Si quiere, como quiere retroalimentación, respuesta correcta. Entonces, para la respuesta correcta, ¿qué retroalimentación va a dar? Se puede decir, no, felicitaciones, acertaste totalmente. O va a decir, no, recuerda que, no, o hiciste muy bien tu proceso. Y para respuestas parcialmente correctas, o sea, los que tienen cierto porcentaje, ¿qué respuesta va a dar? Se dice,
Como respuesta parcialmente correcta puede haber 1 o 2, entonces usted da la retroalimentación que le va a mostrar el estudiante. ¿Listo? Y acá también, para respuesta incorrecta, ¿qué retroalimentación le va a mostrar al estudiante en cada caso? Que va o tiene que ir asociada a la pregunta misma que está formulando. Y le doy en guardar cambios. Ya tengo mi primera pregunta creada. Cuando yo tengo la pregunta, siempre asegurémonos de ir al banco de preguntas y darle visualizar. Eso me permite saber que mi pregunta se está viendo y mis opciones de respuesta se están viendo tal cual como son. Y también dense la oportunidad de marcar la opción o de verificar, es decir, rellenar respuesta correcta. Y digo, ah, sí, esa sí es la respuesta correcta. O digo, no, me equivoqué. Resulta que la respuesta era la A. Y venir y editar la pregunta. Eso para asegurarnos que la pregunta que estamos entregando a nuestros estudiantes efectivamente está en las condiciones idóneas. Entonces, Qué pena, profesora, interrumpirla. ¿Cómo cuéntame. hizo para ver, para ver la pregunta, para visualizar la pregunta? Cuando tú estás dentro del banco de preguntas, Sí, ahí te aparecen todo el listado de preguntas. Aquí al ladito de ella está una opción que dice editar y al lado está una flechita. ya. Lo En que pasa es que tengo un inconveniente porque yo primero creé una categoría, le metí 21 preguntas y Sí. ahora no las puedo ver. Ah, listo, vale. Entonces, posiblemente, mi profe, lo que pasa es que no estás visualizando todavía la categoría. Por ejemplo, cuando yo entro al banco de preguntas, él por defecto me recuerda la última categoría. Pero yo puedo venir acá. Mírame donde voy a aumentarle aquí un poquito el zoom para que lo puedas ver mejor. Vengo acá y me dice, está en la categoría expresiones, que tiene una pregunta. Aquí me muestra. Entonces, le doy a clic sobre él y vengo y escribo o escojo la categoría que quiero ver. Si no quiero ver la categoría expresiones, sino por defecto quiz, la escojo ahí, pero no me la va a mostrar enseguida. Tengo que darle en aplicar filtro. ¿Listo? Y ahí cuando le doy a aplicar filtro, sí me mostraría las preguntas que tengo asociadas. Perfecto. Y una pregunta, qué pena, profesora. Si yo creé mis categorías, mis preguntas en una categoría y la exporté en un archivo que tiene una extensión, no recuerdo en este momento la extensión, pero creo que la extensión es de Moodle. No, perdón, HTML. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haría para cargarlas? Porque pues yo tengo varios cursos y lo que quiero hacer pues, es crear un banco de preguntas para todos esos cursos. O sea, un Listo. único banco de preguntas y exportarlo para otros cursos. No sé si me hice entender. Sí, señor, claro que sí. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta dos cositas. Y es que ya íbamos para allá. Para cómo traerlas, por ejemplo, muchos que venimos de la plataforma anterior, como OpenLMS, también es una plataforma basada en Moodle, o sea, Neo también está basado en Moodle, pero más que nosotros tenemos por allá que utilizamos para Moodle, también nos sirven acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ponerle acá un poquito esto más pequeño, porque quiero que vean las dos cosas. Aquí, listo, un poquito más pequeño. Y voy a traerme por acá una carpetica con la que estoy trabajando, para que ustedes la tengan visible y puedan evidenciar lo que vamos a hacer. Entonces, mi pantalla. Entonces, miren que por acá yo tengo una carpetica que tiene unas preguntas que ya yo exporté, ¿cierto? De tipo HTML, que yo la exporté y la saqué de mi plataforma anterior. La quiero traer para acá. Lo primero, asegurémonos que las preguntas están bien,
que no se nos vaya a venir una pregunta con error, una pregunta que no esté cargándole algo, porque entonces nos traemos el problema también para acá. Entonces, voy a venir aquí mismo banco de preguntas, y voy a escoger donde dice importar. Listo, nuevamente. Aquí en el mismo banco de preguntas, voy donde dice normalmente preguntas y escojo donde dice importar. Listo. Me va a aparecer una pantalla como esta. Como mis preguntas vienen de Moodle, entonces vengo acá y escojo el formato del archivo que quiero importar, que es formato Moodle. Y acá, en la parte final, me dice arrastrar acá. Voy a tomar este archivo que es de formato Moodle y lo voy a traer acá. Simplemente lo solté, nada más. Tenemos que asegurarnos que cuando lo exportamos era formato Moodle. No, yo la voy a hacer de que ya yo generé mis preguntas acá en Neo y quiero llevarme ese banco de preguntas a otro lado. La forma más sencilla, por así decir, es esto. Lo exportamos y lo importamos. Le doy importar y él acá me dice, tienes 24 preguntas, mira, son estas, continuar. Si yo los llevo a crear o las llevo a tener en un formato diferente, él me va a decir qué error. Pero si yo las tengo en el formato que efectivamente estoy indicando, el de Moodle, entonces me va a dejar. Voy a irme a categorías para mostrarles. En categorías, aquí me aparece una nueva categoría que trae las que indiqué. ¿Listo? ¿Por qué razón me aparecen así? Porque yo las traje desde un curso que estaba en corte 1. Pero yo puedo venir y decir aquí, editar ajustes. Y digo, no, yo no quiero que eso sea de corte 1, curso 1, sino que día de quiz. Le cambié la categoría padre. Y ya él me sacó eso. Está allá afuera. Voy a eliminar estas. Yo puedo eliminar una categoría en cualquier momento. Solamente asegurémonos que cuando vaya a eliminar la categoría, esté vacía, no tenga ninguna pregunta. Profe, ¿y cómo hago yo para llevarme las preguntas que tengo aquí para sacar esta y exportarla? Porque ya yo la creé en este curso, pero quiero llevármelas para otro curso. Aquí en los 3 punticos, exportar como Moodle. Vamos acá y decimos exportar. Escojo la categoría, por ejemplo, propiedades de potencias, y le digo formato Moodle. ¿Listo? O en el formato que quiera. También puede ser formato Eken, pero si lo podemos utilizar acá mismo, que sea en formato Moodle para que sea más sencillo. No voy a hacer el ejercicio, pero de esta manera lo podemos hacer. ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias. Sí, señora. Listo. Perfecto, mis profes. Entonces ya tenemos, voy a volver a mi banco de preguntas normalito. Aquí está. Quiero ver las preguntas que traje de potencia. Entonces, aquí nuevamente, estoy dentro de la opción preguntas, la vista normal y vengo y busco potencias. Recuerden, cuando yo escojo la categoría, él no me las muestra enseguida. Tengo que venir y decirle aplicar filtro. Y aquí está. Dice, no, profe, mira, pero eso está saliendo súper mal. Entonces, vamos nuevamente. Aquí al ladito de editar y le doy visual. Seguro que mi pregunta está cargando bien. Ah, mira, sí, está cargando bien, perfecto. Reviso todo lo que tenga que revisar. Recordemos que debemos hacer esas revisiones para asegurarnos que nuestros estudiantes están recibiendo la información como es, que están saliendo las preguntas bien, que están todas las opciones correctas. Listo, entonces ya creamos preguntas desde un banco, desde
manualmente. Ya importamos preguntas también desde un banco de preguntas que tenía antes. Pero no, profe, lo que pasa es que yo hice mis preguntas en Word. Desde Word puntualmente nos está generando error acá. Pero si tal vez yo tengo mis preguntas en un bloc de notas, recuerden que bloc de notas tenemos todos en nuestros computadores, yo puedo escribir mis preguntas de forma sencilla así, simplemente la pregunta, la opción, esto solamente funciona para opción múltiple, la opción, punto, y la respuesta. Ahorita les puedo compartir este archivo para que miren, la tengan como base al momento de hacerlo, y al final, cuál es la respuesta correcta en cada caso. Si yo tengo eso en Word, vengo y me lo traigo para acá, para un bloc de notas, me aseguro que se vea de esta forma, una pregunta bajo la otra, dejando un espacio cuando voy entre una pregunta y otra, dando las opciones de respuesta, dando la respuesta correcta. Entonces, aquí tengo el archivo, prueba 2. Ahorita se los comparto para que lo tengan como base. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Voy a hacer el mismo proceso que antes. Importar, ¿cierto? Importar preguntas. Y aquí voy a escoger ese formato Icon. El formato Icon es como lo estamos mirando. Y vengo acá y arrastro mi archivo. Aquí tengo mi archivo de prueba 2. Vengo y lo arrastro. Le digo importar. Y aquí me van a aparecer mis preguntas. 4 preguntas que tenía relacionadas allá. 4 preguntas que me están apareciendo. Le doy continuar. Listo. Estas preguntas se van a ir por defecto a quiz primer corte, que es el que tenemos, la categoría que tenemos por defecto en el quiz. Entonces, acá tenemos, no se crea una nueva categoría, no, se va para esa. Yo quiero cambiarlas para otra, ya vemos cómo hacerlo. Y aquí puedo visualizar mis preguntas. Esta opción se la recomiendo a mis profes si no tienen fórmulas y demás, porque las fórmulas, como venimos de un formato Icon, que es un formato sin texto, entonces les va a generar conflicto y es que se las va a escribir tal cual como aparece en el archivo, así mismo se las escribe acá. ¿Listo? Una pregunta de una categoría a otra. Simplemente yo voy a la categoría donde tengo la pregunta, digamos estas dos, las selecciono y en la parte final de todas las preguntas me dice con las seleccionadas. Yo le digo, por ejemplo, si las quiero borrar o si las quiero mover. Entonces, las quiero mover ¿a dónde? Me dice, este banco de preguntas y puedo escoger acá a dónde voy a moverlas. Digamos que voy a llevar y le digo mover preguntas. Eso sí, por alguna razón, yo creé la pregunta en la categoría equivocada. Aquí él me muestra la categoría expresiones que tenía una sola pregunta, ahora con 3. La que tenía originalmente, más las otras 2 que acabo de pasar. Y ya ahí tenemos, así podemos ir armando nuestro banco de preguntas con diferentes categorías y más. Pero dentro de todo este proceso hay algo que no hemos hecho. Si yo voy a cuestionario, sigo sin tener preguntas relacionadas. Ahora sí que ya tengo preguntas creadas, vamos a relacionarlas. Me voy a preguntas o en agregar preguntas como usted quiera y voy a escoger diferentes preguntas. Recuerden, si le doy nueva pregunta, me va a tocar crear la pregunta acá. O sea, vamos a hacer el proceso como la que estábamos escogiendo hace un rato, qué tipo de pregunta es y hacer toda la pregunta completa. Yo puedo venir y agregar del banco de preguntas. Por ejemplo, yo vengo acá y digo, aquí del banco de preguntas voy a escoger, voy a quitar esta categoría y voy a seleccionar
de la categoría expresiones. Ella me debe cargar y mostrar las preguntas que tiene. Yo quiero que esta pregunta sí o sí le aparezca a mis estudiantes. Entonces le doy añadir pregunta. Ojo, solo me deja agregar una. ¿Por qué razón? Porque yo escogí agregar pregunta del banco de preguntas. Solo me deja agregar una. Ahí me toca agregarlas una a una. Esta la agregué así porque yo quiero que siempre le aparezca a mis estudiantes. Pero adicionalmente, de otra categoría, yo quiero que le aparezcan aleatorias. Entonces voy aquí nuevamente, la parte de abajito en agregar, y escojo una pregunta aleatoria. Busco la categoría donde quiero ubicarla, donde están. Voy a escoger potencia y sus propiedades. Aplicar filtro. Y me muestra todas las preguntas que hay. Pero al final me dice el número de preguntas aleatorias que quiero agregar. Para no hacer esto tan largo, como ya yo había dicho inicialmente que iba a agregar 5 preguntas, que el examen iba a tener 5 preguntas, yo le digo, agrégueme 4, porque ya agregué una. Y le digo, agregar pregunta aleatoria. Y aquí tengo mis 5 preguntas, donde esta número 1, que la agregué directamente, se va a aparecer o va a salirle a todos mis estudiantes, todos van a tener que realizarla, y estas otras van a ser aleatorias. Quiere decir que a unos le podrá aparecer la pregunta 1, a otros le va a aparecer la 5, a otros la 10 por allá, y entre ellas no se van a repetir. Quiere decir que un estudiante, Pedrito, que está haciendo su examen, de las 20 y algo preguntas, me olvidó cuántas que tenía, la categoría de potencias y propiedades, él le van a aparecer 4 preguntas, pero nunca se le va a repetir la misma. No, que se van a hacer 4 preguntas diferentes que va a escoger ahí. Por acá también puedo establecer el peso que quiero que tenga cada pregunta. La calificación va a estar hasta 50, ¿verdad? Y yo puedo decir, yo quiero que esta pregunta, que tal vez es la más compleja, no sé yo, qué sé yo, valga, qué sé yo, 15 puntos. Que esta otra pregunta valga 10 puntos. Que esta por acá valga 8. Aunque lo lógico es que si estoy trabajando con preguntas aleatorias de la misma categoría, es porque deberían tener el mismo punto. Aquí, el 15. Ya, ahora sí lo tomo, no lo había tomado. Pues, por ejemplo, esta valga 8, esta valga 8 también. Que todas las demás valgan 8. Me quedó 47, quiere decir que voy a bajarle a esta, voy a bajarle a 14. Y esta voy a subirle a 9, a todas. 9, 9. Listo. Miren que ya ahora sí el puntaje total me está sumando el 50 puntos, que es lo mismo que la calificación máxima. Aquí quiero que se reordenen las preguntas al azar. Puede pasar, por ejemplo, cuando uno utiliza más de una categoría o cuando utiliza preguntas fijas. Vamos a decirle también que sí, que todo se vaya reordenando. Y listo. Está mi cuestionario listo con las instrucciones, con las preguntas listas. Una vez que está listo, yo como docente puedo darle aquí, dice, vista previa del cuestionario. Y él me deja ver el cuestionario como lo verían mis estudiantes. Miren que yo les dije que fuera pregunta una después de la otra, entonces él me deja verlo. Y yo aquí también puedo probar en caso tal de que se requiera hacer algún ajuste o algo. Entonces me dice previsualización, que está fuera de fecha todavía. Se muestra como si fuera un intento real. Me va marcando el tiempo. O sea, esto como lo estoy viendo aquí, es como lo van a ver mis estudiantes. Tengo activa la página anterior porque yo dejé que él pudiera
moverse entre páginas y devolverse en determinado momento. Entonces, tengo que ser consciente que así como estoy dando la previsualización, es como él lo va a ver. Terminar intento y enviar intento y terminar. Entonces, si ya quiero ir por completo y listo y verificar algunas cositas más. Aquí me dice que no tiene respuesta. O sea, todo esto es como él lo va a estar mirando. Entonces, siempre la invitación es que hagamos esta prueba antes de que los exámenes o los cuestionarios salgan en línea para los estudiantes. Preguntitas, dudas acá, mis profes. Creo que alguien me levantó la mano, pero no alcanzo a ver quién. Profe Julián, qué pena contigo. Hola, mi profe, ¿cómo estás? Tengo una consultica. Cuando tú agregaste el cuestionario 5 preguntas, ¿esas 5 preguntas salen es para todos los estudiantes o hay posibilidad de que haya una base de datos y que no se puedan compartir como las preguntas entre ellos? Es decir, que a un estudiante le salgan 5 preguntas totalmente diferentes a otros, o al menos que se repita solo una. Listo. Eso lo hacemos, mi profe, cuando yo tengo un banco de preguntas suficientemente amplio y le digo que sea preguntas aleatorias. Por ejemplo, yo tengo diferentes estudiantes, entonces puede que esta primera pregunta le va a aparecer a todos porque es una pregunta fija, pero que a Pedrito le aparezca de esta categoría la pregunta 2, la pregunta 8, la pregunta 3 y la pregunta 4. Pero que a Juan le aparezca entonces, se le repita alguna, pero que las demás sean diferentes. Eso es lo que se busca con el aleatorio. Yo, por ejemplo, en matemáticas suelo utilizarlo mucho y es que para que así no sea exactamente la misma situación y demás. Lo que tenemos que asegurarnos cuando tenemos este tipo o cuando vamos a agregar preguntas aleatorias en una categoría, es que todas las preguntas tengan el mismo nivel. ¿Listo? Para que no queden como que uno en desventaja con respecto al otro. Pero eso es lo que está haciendo acá, que cuando creamos la probabilidad de que salgan algunas preguntas repetidas es mínima. Puede que le salga una pregunta igual al compañero, pero no todas. Ok, entonces estas 5 que están aquí en este formulario no son las 5 que le van a salir a todos. Exactamente. Las que tú estás visualizando, esa es una vista cualquiera. Si tú haces o intentas otra previsualización, porque puedes previsualizarlo las veces que quiera, por ejemplo, del intento 1, tú puedes previsualizar nuevamente y posiblemente te aparezcan otras preguntas diferentes. Mira que aquí la primera Me apareció otra. apareció otra enseguida, porque tenemos preguntas aleatorias. A cada estudiante le va a estar saliendo preguntas diferentes. Puede que algunas se repitan dependiendo qué tan amplio sea el banco de preguntas que tenemos. Ok, vale. Gracias, profe. Listo, con todo gusto. Listo, mis profes, básicamente esto era lo que les quería compartir para el día de hoy. Pónganlo en práctica, vayan realizándolo. Por acá, por el chat, no sé si me dejaron mis profes, los tipos de preguntas que quieren que en un taller adicional ya solo sobre tipos de preguntas más especializadas. Entonces, me los dejan por acá o si es alguno en particular que usted quiere, pues se puede acercar con nosotros acá hasta el tercer piso en el edificio de Faeris. Alguien me levantó la mano, perdón, no alcanzo a ver quién. Yo, profe Daisy, Cindy. Hola, profe Cindy, ¿cómo estás? Bien, tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando uno genera un recurso como un cuestionario, hay una de las opciones en la parte superior que dice OpenLMS y hay una opción que dice preguntas de OpenAI. Eso está activo para nosotros porque yo he intentado, pero me dice que, o sea, que se genera como un error. ¿Eso está Listo. activo para nosotros o no? Es solo eso. En este momento exactamente mi propio Cindy no está activo. Estamos trabajando para que estas puedan la posibilidad de generar preguntas con inteligencia artificial desde acá mismo, pero por el momento no lo tenemos activo. Listo, muchas gracias. Vale, sí señora, con todo gusto. Profe Lorenzo, cuéntame.
Muy buena tarde, profe. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes. Qué pena molestarla. No, es que ya esa pregunta, de hecho, en una sesión pasada se había hecho, pero pues como usted entiende, todos ya estamos trabajando en vivo con las aulas. Está pasando que el total del corte está dando una nota errada. Ya creo que alguien le había dicho, pues algunos tenemos la misma operación en Excel. Entonces, cuando tú bajas las notas para validar, te das cuenta que el valor total o la ponderación total del primer corte, pues no está dando, la operación no se está realizando bien. Pues lógicamente cuando nos toque subirlas a Univex, pues le toca a uno es mirar el resultado que tiene en el Excel, pero va a salir otro resultado en el aula y eso nos va a poder generar controversia con los estudiantes, porque está dando una valoración mayor a la que corresponde. Listo, mi profe. Efectivamente, eso debe ser un error de configuración. Si es algo muy urgente, te puedes quedar conmigo ahorita, pero si te da esperita mañana justamente vamos a estar trabajando la parte de calificaciones y vamos a estar revisando esa configuración, cada detalle que tiene que tener esa configuración para que nos dé el cálculo correcto o el mismo cálculo que estamos haciendo en el Excel. Porque como tú dices, no podemos tener un cálculo en el Excel que le subimos al estudiante en Univex y una nota diferente acá porque el estudiante va a decir, no, pero si la plataforma está diciendo que mi nota es esta. Entonces, mañana vamos a estar trabajando con esa parte. Pues no sé, profe Daisy, si usted tiene unos 2 o 3 minuticos ahorita después de la charla, yo me quedo. Listo, sí, tengo también por acá otra profe pendiente, a la profe Patricia, si no estoy mal, que también la tengo pendiente con damos la grabación y me quedo con ustedes dos para explicarles cada partecita. Acá estoy, gracias. Listo, profe Ana Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, profe. Ana Liliana. Vale, profe, Ana Liliana. profe Daisa, es que lo que pasa es que yo, digamos, sí he estado participando en las capacitaciones. No, ahorita no estamos trabajando en la plataforma nueva, yo estoy con la antigua, pero pues veo muchas similitudes. Sin embargo, sí me preocupa porque pues cuando ya entremos en materia en el próximo trimestre, pues ya de pronto tendríamos muchas dudas. Hasta el momento, en la semana pasada, la profe Daisy nos compartió el link de grabación, pero me gustaría saber si de pronto en algún espacio del aula virtual se encuentran todas las grabaciones. No las tenemos en un espacio puntualmente, mi profe, la tenemos en un micrositio que les vamos a estar compartiendo a todas las personitas que se nos estuvieron conectando en las sesiones. Yo personalmente les voy a estar compartiendo al finalizar todas las sesiones, o sea, el día viernes, les voy a estar compartiendo todas las grabaciones, pero adicional en el micrositio donde estamos haciendo la compilación de las mismas. Muchísimas gracias, profe Daisy, muy amable. Vale, con todo gusto. Listo, mis profes. No siendo más por el día de hoy, les recuerdo entonces, mañana vamos a estar con calificaciones, toda esa configuración de calificaciones dentro de nuestra aula para cada partecita y la parte de grupos, cómo crearlos acá manualmente, cómo hacerlo para que ellos se asignen, cómo asignarlos directamente, toda esa partecita, ¿listo? Entonces, no se la pierdan. Feliz resto de tarde para todos. El profe Lorenzo y la profe Patricia se quedan conmigo por acá. Muchas gracias, feliz tarde. ¿Sí? Muchas gracias. Feliz tarde para todos, muchas gracias. Luego. Sí, mi profe, está quedando grabado, todo está quedando grabado acá. Vamos a detener la grabación en este punto. ¿Ustedes no han pensado en hacer un manual?